Hola a todos, el día de hoy vamos a tratar de explicar qué es un caudillo. ¿Sí? Pregunta muy difícil porque implica tener que empezar a hilar con otros conceptos de la historia rioplatense del periodo, básicamente desde 1810 hasta que se forma el Estado argentino hacia 1880. Pero nosotros vamos a tratar de hacerla más simple. Los caudillos son figuras que van a empezar a tomar relevancia a mediados de la década de 1810, van a empezar a aparecer por allí, van a dominar el escenario del Río de la Plata en 1820 hasta más o menos 1853. ¿Sí? Después vamos en las clases posteriores, vamos a ir hablando de por qué tomamos esa fecha y no otra. ¿Está bien? Pero, ¿qué es lo importante que tenemos que saber del caudillo? Bueno, el caudillo surge en un contexto muy particular del Río de la Plata. ¿Sí? Habíamos dicho de que después de la Revolución de Mayo empieza automáticamente la guerra. ¿Sí? Y la guerra se hace en primer lugar contra el realista. ¿Está bien? Entonces hay tropas que se mandan a luchar contra el realista, pero se crearon otro tipo de tropas, que eran las milicias rurales. Las milicias rurales eran aquellas que lo que trataban de hacer era mantener la paz, el orden y la defensa de los territorios locales y eran comandadas por el cabildo. También tenemos que recordar dos elementos fundamentales que habíamos analizado cuando vimos la estructura política después de la Revolución de Mayo. Después de la Revolución de Mayo, en el Río de la Plata se conforman dos grandes estructuras políticas. Por un lado, el gobierno central, que reside en Buenos Aires, que es el que se encarga de hacer la guerra contra el realista y de mantener las relaciones extranjeras, pero por otro lado vamos a encontrar la figura de los cabildos, ¿sí? Que van a ser el poder local, el que se encarga de defender, de organizar, de solucionar y de gobernar la vida de toda esta zona, amplia zona rural que teníamos en el Río de la Plata, todo aquello que no era Buenos Aires, ¿sí? Ahora, estas milicias rurales que eran comandadas por el cabildo van a empezar a tener unas figuras fundamentales hacia 1815 en adelante, que es la figura de los caudillos. ¿Qué es un caudillo? El caudillo es una persona que se caracteriza por ser, en primer lugar, terrateniente. Habíamos dicho que durante toda esta época el índice de riqueza se medía por la cantidad de tierras que vos tenías. Vos eras rico si tenías tierras. ¿Está bien? Entonces, en esta época era rico quien tenía tierras. El caudillo tenía muchas tierras, ¿sí? Y esas tierras no eran solo de él, sino que también eran de su familia. Ahora, habíamos dicho que si vos tenías tierras, automáticamente podías ingresar en el cabildo. Era una condición sine qua non. Entonces, el cabildo estaba integrado por la familia del caudillo. ¿Sí? Entonces vemos a una persona que se caracterizaba por tener riqueza y vínculos políticos. ¿Por qué son importantes estos vínculos políticos? Porque el caudillo le va a pedir a su familia que realice leyes a su favor. Es decir, cuando el caudillo necesitaba ampliar un territorio determinado, dividirlo, hacer un nuevo impuesto, pedir que más gente se una a sus tropas o lo que se le ocurra, o hacer la guerra contra otro caudillo, por ejemplo, eso lo van a hacer de forma legal, porque se sacaban leyes a través del cabildo que decía que autorizaba y avalaba lo que el caudillo estaba haciendo. ¿Está bien? Entonces, este caudillo también va a tener otras características. ¿Qué características va a tener? Es una persona sumamente carismática, es decir, dijimos que el caudillo tenía tierra, ¿no? Esas tierras él no las está trabajando, ¿sí? Las trabajan sus peones. La relación que tiene el caudillo con sus peones no es simplemente de patrón,
¿sí? Sino que era una relación mucho más profunda, donde existían vínculos muy fuertes de lealtad y relaciones de reciprocidad, ¿sí? Es decir, las personas se sentían orgullosas de estar con ese determinado caudillo y el caudillo a su vez trataba de darle las mejores condiciones a sus peones para que ellos se sintieran obligados a, si él les pedía un favor, como es por ejemplo armarse para ir a luchar contra otro caudillo, los peones lo hicieran sin pensarlo, ¿sí? Eso establecía el vínculo de reciprocidad. Hoy por mí, mañana por ti. ¿Está bien? Entonces, ¿qué otra característica tienen los caudillos? Había de 1820 en adelante, vamos a encontrar que en todo el Río de la Plata va a haber un caudillo por provincia, ¿sí? Generalmente quedaba el caudillo más fuerte. ¿Y cómo era el poder de estos caudillos? Era un poder legal porque se le otorgaban sus cabildos y era un poder horizontal. Todos los caudillos tenían exactamente el mismo poder. ¿Está bien? ¿Y cuándo ganaba? Si hay una guerra de caudillos, ¿cuándo gana el caudillo? Bueno, cuando un caudillo mata al otro, eso significa que ganó. Acá vamos a un punto fundamental. El régimen de los caudillos era sumamente violento, ¿sí? No solamente entre los caudillos, ¿sí? Es decir, el hecho de que para ganarle a otro caudillo tenías que matarlo, sino que era sumamente violento internamente, ¿sí? Vamos a encontrar de que la gente común que se oponía a su caudillo generalmente tenía un final bastante trágico, ¿sí? Que en muchas ocasiones podía llevar a directamente la muerte, el asesinato de esa persona por manos del caudillo o sus seguidores, ¿sí? Esto lo vamos a ver como ejemplo en uno de los máximos exponentes del caudillismo en el Río de la Plata, que fue Juan Manuel de Rosas, ¿sí? Pero bueno, esto lo vamos a ver hasta el día de hoy. Espero que les haya gustado. Nos leemos. Chao, chao.